Hay todavía, uno escucha otra corriente de la posición de que el nuevo nacimiento es cuando la persona se bautiza, nace en agua y tendría que haber dos opciones o dos nacimientos, cuando nace en agua y cuando nace en el Espíritu. Cuando nace en agua es cuando se bautiza, y cuando nace en el Espíritu, cuando recibe el Espíritu Santo. O sea, que el que no habla en nueva lengua no ha nacido de nuevo. Pero es una concepción que no tiene fundamento en la palabra del Señor, porque ¿a cuántas personas uno no ha bautizado? Pero no ha habido ningún cambio, porque no es lo que cambia. La persona para bautizarse ya ha debido estar muerto. ¿Y quién es el que lo ha matado? ¿Y quién es el que lo ha hecho regresar y tomar un rumbo diferente para arrepentirse y convertirse? ¿Producto de qué? Producto de algo que pasó en el corazón, de un engendro por la palabra. Así que ya ha debido pasar el nacimiento, el engendro, para poder entonces ser sepultado, porque el bautismo es una sepultura. Entonces, sepultura de una vieja vida antigua que se llevó, pero que ya el hombre no es el mismo. Detesta el mal, detesta el pecado, porque algo pasó en el corazón. Entonces, esa es una concepción que todavía existe en algunos que lo creen, lo profesan, lo predican, pero la Biblia sí nos presenta otra cosa, y esto es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Así que el nuevo nacimiento es una transformación, no es una reforma. Cuando uno reforma algo, ahí queda la base, pero solamente le ponemos algunas otras cosas y ya hubo una reforma. Quiere decir que quedó la misma simiente y la misma naturaleza. Tampoco es una adecuación. Eso es lo que nos presenta las religiones, adecuarnos a algo. Nos adecuamos para cierto fin, y en cierto fin nos adecuamos y parece que nos perfeccionamos en eso, pero que nuestra naturaleza sigue siendo la misma. O sea, necesitamos transformación, y eso es lo que hace la palabra del Señor. Hay un que vemos muy bien, y es el que nos presenta Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y además de ser viva, es eficaz. Entonces es más cortante que toda espada de dos filos. Las espadas de dos filos, eso no se siente cuando entra. Hay quienes tienen esa mala experiencia de haberle entrado una espada, no sintieron en qué momento se le entró, porque eso es tan filante, tan cortante, pero de ambos lados, que no sientes. Entró con una suavidad como si entrara con aceite. Pero aquí dice claramente que es más cortante que espada de dos filos. Quiere decir que esa palabra se penetra y hace un trabajo que no sabe uno en qué momento. Nadie me puede decir esta mañana que sabe en qué momento fue que Dios. No, nosotros solamente sabemos que sucedió un milagro, pero en qué momento, cómo fue, qué fue lo que operó, qué palabra llegó, qué pasó en nuestra conciencia para poder hacer de pronto tomar una iniciativa de cambio, fue que tuvo que pasar algo. Y es lo que nos presenta de pronto Eclesiastés. El pasaje de Eclesiastés me llama la atención porque nos presenta esto, y es lo que dice el capítulo 11. El capítulo 11 dice, el verso 4, que el viento sopla, y el que viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes, dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoramos la obra de Dios. Es que eso es tan fascinante que ni la misma ciencia puede decir
en este momento creció este huesito, ¿no? Tendría que ponerle una cámara para estar monitoreando 24 horas al día. Y eso es una... y posiblemente le pasa como a nosotros cuando nos ponían la tarea del grano de maíz o el del grano de frijol, el ponerlo en un algodoncito, en un frasquito de compota. No sé cuántos se acuerdan de esa tarea. Casi todo lo hicimos. El que no lo ha hecho se la perdió. Pero es una experiencia que uno ponía a ver en qué momento, y uno se quedaba fijo desde niño, quedaba uno fijo para ver en qué momento iba creciendo. Cuando uno se descuidaba, ¡pum!, ya estaba arribita. Entonces uno se quedaba pendiente a ver en qué momento seguía creciendo, le salía la hojita. Se le pasaba el tiempo uno mirando y no le salía nada. Cuando uno se descuidaba, cuando venía ya estaba la hojita afuera. Así que pues, se pueden quedar monitoreando el vientre de una mujer y ni la ciencia puede decir en este momento y por esto es que va creciendo este huesito. Aquí dice la palabra del Señor claramente, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. ¿Por qué se ignora? El que hace todas las cosas. Uno ve mucha gente que llega al culto y uno ve que dice, ese lo veo indiferente, a este lo veo como atento, pero ese que uno ve casi como atento de pronto puede estar indiferente. Aquel que está indiferente puede estar absorbiendo y como una esponja la palabra, y la palabra le va llegando al corazón y va sucediendo un milagro. Y a veces uno cree que en el culto no pasó nada porque no hubieron brincos, porque no hubo bancas partidas, ni sillas reventadas, ni... Entonces no pasó nada. Eso crees tú. Y nos equivocamos porque ignoramos la obra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Y como dice Isaías 55, no vuelve vacía. Hace el trabajo para la cual ha sido enviada. Que nadie puede ignorar la obra del Señor de que no pasó nada, porque hermano, no pasó nada, un culto frío, quieto, reposado. Recuerda que el silbo apacible y suave es donde estaba la presencia del Señor, ahí se manifestaba. Donde habían terremotos, fuego y todo, salía el profeta, ahí no estaba. ¿Y dónde estaba? En un silbo apacible y suave. Y nosotros nos equivocamos por las emociones, y como somos tan emocionalistas, porque si no sucede eso, como que ya estamos decaídos y como que, hermano, no estamos avivados. El corazón que está avivado es el corazón que ha sido engendrado y recibe la palabra con gozo. Entonces, partamos de esto para que miremos lo que es la perfección de la obra del Señor en el corazón del hombre, y cuando Él se quiere meter, yo no puedo explicar en qué momento y cómo fue que Dios me cambió, porque mi vida de muchacho no era fácil. Para mí y para todo el mundo fue una sorpresa de querer que necesitaba bautizarme. Es que no era fácil. Pero ¿en qué momento? Un momento. Yo me acuerdo del momento que me habló el Señor, que se me metió en mi corazón, pero yo no era el muchacho que iba a la iglesia y que estaba pendiente, que estaba ahí para oír la palabra, no. Yo estaba ahí, sí, miraba el culto y me veía cuando se iba a terminar para irme rápido. Pero cuando Dios se metió, hizo un trabajo en mí, enseguida ya, eso es otra cosa. ¿Cómo sucedió? No me lo pregunte. ¿En qué momento? Todavía lo estoy tratando de recordar cómo pasó y qué fue lo que pasó. Pero para mí no es tanto eso lo importante fue lo que pasó con mi vida. Porque a veces nosotros comenzamos a buscar detalles, no, porque quiero hacer una historia. No, es que la historia ya, hazla porque mi vida era esto y el Señor me la cambió. Entonces, eso fue producto de que el Señor trató conmigo y su palabra. Porque aunque yo creía que iba indiferente a la iglesia y salía a las clases de escuela dominical indiferente, la palabra del Señor
iba haciendo un trabajo y yo no me iba dando cuenta. Entonces, eso parece que revivió, parece que le echaron agua y enseguida brotó. Hay semillas que no han germinado porque no les ha llovido. Y están ahí. Pero una vez que ellas sienten la humedad, inmediatamente comienzan ellos a morir. Comienzan a morir para que se dé un fruto nuevo, una mata nueva. Así que cuando nosotros comenzamos y recibimos la palabra, esa palabra comienza a ser un trabajo maravilloso. Es que la palabra del Señor es prodigiosa. Así que no nos quedemos con el formalismo, no nos quedemos con las actividades y con los programas, porque a veces nosotros en las actividades, en los programas nos hemos embaucado tanto que no le hemos dado lugar al Dios de la palabra, sino que le hemos dado lugar más y referencia es a las programaciones que estamos haciendo, a la actividad que se hizo, cómo se hizo, cuánto se invirtió, cuánto quedó, cuánto vinieron, qué pasó. Entonces, y nos llenamos como que qué bonita actividad, quedó mejor que la del año pasado. Y con eso nos quedamos nosotros. Pero si hay algo bonito, es que nosotros nos salgamos de ese cascarón y podamos descubrir cuán importante es atender la palabra del Señor. Porque no nos podemos quedar nosotros enclaustrados en unos formalismos y en unas actividades. Y esa concepción se nos ha metido a todos, que para que la gente pueda recibir el Espíritu Santo, tiene que ir a un retiro espiritual. Si no va a un retiro espiritual, no recibe el Espíritu Santo. Entonces estoy creyendo más en el retiro que en el que da el Espíritu Santo. Así que el Señor no necesita lugares, el Señor necesita corazones que le crean y le entiendan. Cuando hay corazón que le cree y le entienda en cualquier parte, solo, eso no necesita más. Allá arrodillado al lado de su cama, en una silla, meditando y entendiendo la profundidad de Dios, lo que Él hizo, hombre, es suficiente. Y nosotros hemos como vendido eso, creyendo, hermano, vengan acá, si no pasan acá, si no le ponemos las manos, si no le tocamos la guacharaca en el oído y le retumbamos Yo me acuerdo que cuando yo no había recibido el Espíritu Santo, yo le pensaba, porque cada culto, todos los que no habíamos recibido el Espíritu Santo, enseguida, después de cada culto, pasen los que no han recibido, y sabíamos, y ya como sabíamos que no habían recibido, teníamos que pasar, porque si no, nos echaban, pase, vaya, y teníamos que pasar. Pero siempre que me levantaba de ahí, me levantaba como dolor de cabeza, porque todo el mundo me ponía en las manos, echaban saliva, hacía de todo. Entonces, en eso pues uno ya voy a pasar por la conciencia de los demás, pero me voy a levantar con dolor de cabeza. Así que a veces nosotros creemos que eso es. Y eso no es un formalismo. Eso es saber quién es el Señor, entenderlo y recibir la palabra con gozo. Cuando la persona recibe la palabra con gozo, disfruta eso. Entonces, como la gente ha creído eso, que esperando la actividad tal, entonces esperan ese. Como aquellos hombres que estaban aquí en el estanque aquel cuando llegaba el ángel de tiempo en tiempo, de año en año. Como que era que se despertaban, los hermanos que estaban dormidos, ya hasta que llega, vamos a estar a actividad. ¿Y cuántos se beneficiaban? Los que primero llegaban y tocaban. Entonces, muchas veces nos está pasando a nosotros lo mismo. Pero ya no es tanto el ángel que llega al estanque, más que el ángel en este lugar. El dador del Espíritu Santo está en todo lugar. Y no necesitamos esperar un momento, sino mirar nuestro corazón. Si recibiremos de Él, nosotros, y nos dará nueva vida, si le prestamos atención, si le creemos. Por esa razón es que muchas veces estamos como estamos hoy. De pronto anhelando, hermano, ¿cuándo nos congregaremos? ¿Cuándo? Porque nos quedamos siempre con una concepción de lugar. Y nuestro Dios que tenemos y el Dios de esta palabra, mi hermano, no es un Dios de lugar específicamente.
Es un Dios que está en todo lugar, es un Dios que lo llena todo. Y que nosotros tenemos que ir más allá, de donde estamos nosotros atendiendo, oímos, recibimos. Les aseguro que será de bendición todo el tiempo recibir y atender la palabra del Señor Jesucristo. Así que vamos a irnos más allá, salirnos un poquito y vamos a prestarle la atención a la palabra. Yo me he dado cuenta de que en una actividad, y a veces en la iglesia a nosotros nos pasa, de que ponemos a hacer tantas actividades para la escuela dominical, entonces para actividad de cocina, y son 5, 7 o 8 personas que están afuera, no atendiendo la palabra, simplemente para que nos dejen unos 200,000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿qué vale más? ¿Que en la palabra se le preste la atención debida o 200,000 pesos que nos dejen la actividad? Y a nosotros, como somos tan materialistas, nos encantan más los 200,000 pesos. Pero recuerde lo que el Señor le dijo a Marta. Una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y lo que escogió María no fue hacer una actividad, porque la actividad la estaba haciendo Marta. Y no era una mala actividad, era proveyéndole el alimento y la comida para el maestro que los visitaba. Pero el maestro se sintió más agasajado por María que por Marta. Pudo haber quedado el pollo de lo mejor preparado. Ese pan o ese pescadito que le preparó Marta pudo haber quedado muy exquisito. Pero de que se llevó ella me imagino que sirviendo y todo dice, me llevé un regañón. Y de pronto le sirvió, aquí está maestro, pero se quedó con y se me dieron un regaño delante de María también. Y de pronto María, ¿cómo te quedó el ojo? Porque a veces nosotros creemos que eso es lo mejor. Creemos que, hermano, es que usted sabe. Y miramos siempre actividades, miramos siempre programas. Y dentro de los programas, entonces, hermano, encontramos a 20, 15 haciendo. Usted va a un retiro, usted va a cualquier otro evento y por estar con la logística de tantas cosas, hay una cantidad de personas que se están perdiendo de oír la palabra. Se sacrifican esto por esto otro y dicen, no, pero espérate un momentico, ¿qué es lo mejor? Y dice, no, y toca hacerlo, y se toca hacerlo, por nosotros inventarnos actividades nos toca hacerlo. Y hay algunos que son sacrificados. Por esa razón, yo como pastor siempre donde llego, me gusta de que se saquen los niños con anticipación, porque muchas veces yo fui director de escuela dominical a nivel local en la iglesia, y yo fui maestro. Y lo que a mí no me gustaba de ser maestro era salirme de la escuela dominical de la enseñanza para entonces transmitir las clases. Y era domingo tras domingo y encontrábamos maestros que eran 4 domingos y casi permanentemente estaban afuera. Y dice, ¿cómo se nutren ellos? ¿Cómo crecen? Entonces, utilizábamos las estrategias de mirar que se recibieran las clases con anticipación para que tanto los maestros y los niños ellos aprenden. Porque a veces no, que los niños para qué tienen que decir eso, nos estorban, ellos aprenden. El niño que usted menos piensa en la escuela dominical está prestando atención aún más que un viejo. Y ellos van aprendiendo y esa palabra les va quedando. Parece que fuera eso, pero porque lo interesante de esto es que la gente preste atención a la palabra. Porque la palabra es la que da vida. No es otra cosa, no son los cánticos que producen vida, ni son las oraciones, es la palabra. No son los argumentos, es la palabra. No son los programas ni las actividades que se hacen dentro del culto que hacemos, nos inventamos, ¿cómo que se llaman los programas? Para la escuela dominical, para los cultos misioneros que salen con un programa 10, 15 minutos, a veces hay programas que se duran hasta 20 y 30 minutos, y entonces cuando llega el momento de la palabra le dice, hermano, apenas son 15 minutos para predicar, hay que predicar apenas 15 porque ya el tiempo se nos fue. Eso es una tristeza.
Y ahí estamos pobres espiritualmente. Porque el mejor tiempo que tiene que dársele es a la palabra. Pero como nos hemos inventado una cantidad de cosas, y dentro de esos inventos nos hemos hecho unas actividades de cultos que nos cuadramos con tantas cosas, y la palabra esto, como que allá en el último lugar, pero primero la presentación, primero el homenaje, primero, y si no mencionamos a los hermanos que estuvieron en la actividad, se ponen guapos. Entonces hay que después que te terminen o antes de decir una retaíla de los hermanos que estuvieron en la cocina, lo que estuvieron haciendo el aseo, lo que tuvieron que titite, Julano, estar perencejo. Dije, pero ¿para qué me tienen que nombrar? Es que yo estoy buscando protagonismo, que sea reconocido o que sea, pueda ser bendición. Pero todo esto sucede por lo que nosotros mismos nos hemos inventado. Y no estamos dando lugar debido a que la palabra en nosotros tome la mejor cabida y le demos el mejor lugar, porque lo hemos ido dejando desplazado. Así que bueno es uno sentarse. Hombre, qué tremenda visita tenemos aquí. Pero imagínese usted que usted vaya a visitar a alguien porque quiere visitar o quiere hablar con esa persona y esa persona no lo atienda porque le está matando el pollo, porque le está de pronto aquí, que cogió el pollo, que el pollo voló, que le fue para el patio y usted en la casa esperando. Y hasta que no le prepare todo, y usted en qué momento vamos a hablar. Se gastó 3 horas en eso y dice, no, ya tengo que irme. Entonces, para usted fue que lo atienda a lo que usted fue. Usted no fue a comer. Usted fue para que lo atendieran, a oír, a mirar el consejo que le va a dar. Entonces nosotros somos dados a eso. Es que si no, entonces, hermano, es que tengo... No hay problema. Que no, uno no va a un hogar a visitar para que le den comida, ni para que le den jugo, ni para que le den gaseosa. No va a eso, no va a lo que va. Entonces, yo creo que el Señor se sintió mejor agasajado con lo que hizo María que con lo que hizo Marta. Y tanto es que se lo dijo en sí. Entonces, eso es importante, darle lugar a la palabra, porque es la palabra la que nos ha dado vida. Y por eso San Juan, el capítulo 15, el verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Vosotros estáis limpios por la palabra que los he hablado. Entonces, ¿cuán importante es esto? Cuando nosotros tomamos en serio la palabra del Señor, entonces vamos a ser diferentes, vamos a cambiar. Y ese cambio nos produce, hermano, nos produce de todas maneras bendición para nosotros como para los demás. Entonces, vamos en esa dirección, vamos en esa proyección y vamos atendiendo lo que el Señor de verdad quiere. Entonces, mirando todo esto, porque es tomarle, el jueves hablábamos sobre la palabra y estamos en eso, pero lo que estamos refiriéndonos con todo esto es lo que produce la palabra en nosotros y la prioridad que hay que darle a la palabra. De pronto, hermano, ya en 15 minutos, 20 minutos, predique rápido porque nos vamos. Y a veces ni se predica porque llegamos nosotros un poco de cosas y mientras que cantamos, y mientras que decimos y saludamos. Entonces, por lo menos yo invité a un predicador y de pronto apenas estábamos como acomodándonos cuando de pronto dice, bueno, esto fue lo que... Y nos dejó pero sin el final siquiera, sin la conclusión y sin nada. Entonces, eso es triste, porque invita a uno y eso y a veces le pasa a uno y dice, ¿quién te manda a estar invitando? Es que el pastor eres tú. Y a ti te pusieron fue a eso. Nosotros como pastores nos vamos a estar invitando a gente, pero el que conoce la necesidad de la iglesia es el pastor. El que viene de afuera tiene sus 3, 4 mensajes. Son buenos y son bomba. Y como tienen 3 mensajes, entonces a donde van,
mensajes bomba. No, eso le corresponde, es al pastor. Entonces, como pastor sabe qué necesidad hay y qué es lo que hay que hablar. Entonces, yo no me puedo estar dando la tarea de estar invitando gente que ellos no conocen qué necesidad hay en la iglesia. Por eso uno está metido en el Señor y está buscando la dirección para que Él le hable al pueblo. Y para eso Dios nos puso aquí. Para eso estamos en el lugar. Para poder presentar y hablar la palabra del Señor. Entonces a veces uno, por quedar chévere, queda chévereco. Porque hermano, ¿qué? Por invitarlo, sí, pero es que... No, hermano, que es que tenemos la costumbre de cultos misioneros, de invitar, y si es que tú eres el misionero y tú eres el pastor. Entonces, si no predicamos la palabra, no comenzamos a decir otra cosa, seguro que la gente no le va a encantar. Pero en esto tenemos que nosotros revisar. Yo creo que esto de la pandemia nos va a ayudar a nosotros, a que a nosotros es que nos toca. Y nos toca a nosotros modificar muchas cosas que hemos venido haciendo y que por la misericordia del Señor, Dios ha sido fiel y ha sido bueno, pero es competencia de lo que el Señor ha escogido y ha llamado para que nosotros le demos importancia no a tantas actividades, sino a la palabra, y que las personas de verdad entiendan y atiendan la palabra. Es importante. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que se nos pueda presentar, pero hermano, estar bien alimentados, aguantamos bastante. Así que necesitamos alimentarnos por la palabra, porque la palabra es la que nos da a nosotros vida. Así que esto de ser nacido de nuevo, nacido por la palabra, es una transformación, no es una adecuación, ni es una reformación. Todo se reproduce, como dice Génesis 1:11, todo se reproduce según su especie. O sea, usted no va a encontrar a un toro que concibió con una vaca que esté dando yegua, o que dé un caballito, que dé un burrito. Cada uno según su especie. Entonces, nuestra naturaleza es pecaminosa. No esperemos cosas buenas si nuestra naturaleza es mala. Y a veces la gente dice, no es que yo puedo dejar de hacer esto. Eso no es verdad. Te propondrás un día, pero no podrás, porque hay una naturaleza que te lleva a hacer lo malo. Romanos capítulo 7 lo dice. Se necesita un cambio de naturaleza. Quiere decir que seamos engendrados diferentes. Por eso me gusta mucho lo que dice San Juan, el capítulo 1, el verso 12 y el verso 13. Pero el 11 dice, a lo suyo vino, y los suyos, y su pueblo. Hay una versión que dice, y su pueblo, porque a los suyos es a su propósito. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A los suyos vino, y los suyos, su pueblo, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio un derecho, les dio una potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero cómo? El verso 13 lo dice. Los cuales no son engendrados, número 1, de sangre. Número 2, ni de voluntad de carne. Número 3, ni de voluntad de varón. Para que saquemos todas esas ideas. Ese nuevo nacimiento y ese engendro para poder nosotros ser hijos es producto de la voluntad de Dios. Y dice, sino de Dios. Así que nosotros hemos nacido por la palabra, por voluntad de Él. ¿Por qué? Porque Él es el autor de esta palabra. La palabra tiene peso y tiene poder por quien la dice. No es que la palabra tenga poder, sino quien la dice, quien la sustenta. Y como el que la sustenta es el creador y el dador de la vida, entonces automáticamente va a suceder milagros, prodigios. Y Él quiso por su palabra, pero ese es su poder, toda su gloria, que en nosotros se produjera esto, en que nosotros seamos hijos de Él porque hemos creído en su nombre,
por cuanto Él de su voluntad, como dice Santiago 1:18, nos presenta esto. Y como nos dice 1 Pedro 1:23, renacido por la palabra de verdad. Pero Santiago dice, partiendo del 16, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad. Así que eso no es cuestión de que fue voluntad de varón ni de sangre, sino Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así que nosotros no hemos nacido el día que nos bautizaron, porque mucha gente que hemos bautizado al día siguiente ya está tomando cerveza. Así que si hubiera sido un nacimiento eso, enseguida hubiera habido un cambio. No, el cambio ya ha debido pasar. Y por eso la equivocación, mucha gente que cuando se bautiza es que van a cambiar. Y eso no es verdad. Primera de Pedro, el capítulo 3, verso 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Si a las personas por eso las personas que han sido engendradas, inmediatamente tienen que pegar el grito, necesito bautizarme. Las personas que pasan tiempo y tiempo que no sienten necesidad de bautizarse porque todavía no han nacido, todavía no han sido engendrados por la palabra. Cuando la persona es engendrada por la palabra, inmediatamente, ¿qué debo de hacer? ¿Qué hago ahora? Me pongo a disposición. Entonces, el versículo es claro. No salva, no quitando, dice la Biblia. No salva. Y si usted mira ahí, hace una explicación. Porque si quitamos ese paréntesis que aparece ahí, entonces diría, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, esta palabra no tuviera vida y no nos salvara. Y no nos podía salvar, porque eso lo podríamos mirar nosotros en lo que dice 1 Pedro también 1, el verso 3. Pero hace la explicación y dice, no quitando, porque el agua y el bautismo no quitando la inmundicia de la carne, sino la aspiración de una limpia conciencia hacia Dios. ¿Qué quiere decir? Que ya esa carne ha debido ser limpia con el arrepentimiento, porque se produjo inmediatamente un acto por la producto de la palabra en el corazón, que el hombre cambió, iba en una dirección y cambió en dirección diferente. No quiero volver más por ahí, necesito abandonar el pecado, no quiero saber de pecado. Entonces, muerto. Una vez que la persona dice, ya esto murió, no hay fornicación, no hay adulterio, no hay mentira, entonces sí bautismo, una sepultura, porque el bautismo es sepultura. Entonces no se puede decir que eso es un nacimiento. Es totalmente lo contrario. Si el bautismo significa sepultura. Ahora, ¿cómo voy a tratar de decir que es un nacimiento? Ya el nacimiento ha debido ocurrir. Ya ha debido haber un engendro por la palabra. Ya ha debido pasar, porque si no, no me voy a bautizar, sino simplemente va a ser un formalismo de un cumplido. Hermano, bautíceme porque ya voy a cumplir. No, el bautismo ya es una petición, porque es que ya necesito, es que yo ya morí. Claro, yo siempre le pregunto a los candidatos, ¿los muertos hablan? Dice, no, el muerto no habla. Yo digo, sí habla. Entonces cuando le digo, tiene 2 días de estar ahí el ataúd, inmediatamente le está hablando. Todo el mundo ve y dice que, ¿cuándo lo van a sepultar? Él está gritando, sepúltenme. Es que ya está diciendo, sepúltenme. Una persona que de verdad ya está muerta, que ya la palabra lo tiene sedita, ya eso no tiene que decir, no, yo después voy a esperar. No espera, bautícenme, yo necesito ya, así sea donde sea. Como dijo el hermano Larsen,
Otros no se bautizaron porque el agua se había congelado. Y él dijo, prefiero congelarme aquí y no estar en el infierno ardiendo con fuegos y llamas. Si quieren, nosotros prefirieron hacer un hueco ahí, esa agua fría, bautizarlo, así me congele, pero yo quiero arreglar esto. Eso es mirar lo que ha pasado en la vida. Eso es importante. Esto no es simplemente que me gustó esto y me bautizar porque me dicen que me bautice, porque para poder participar, no, esto no es por eso. Esto es por lo que pasó aquí. Eso es por lo que la palabra produjo en mí, un cambio. Produjo un cambio que ya no quiero saber nada de la vieja vida pasada. A lo que nos presenta el apóstol Pablo también en el capítulo 5 de 2 de los Corintios, el verso 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Así que nosotros nacimos de su voluntad por la palabra. Así que el nuevo nacimiento ni es por el bautismo, ni es porque revienta fuente, sino por la palabra. Por la palabra. Así que si usted está creyendo así, mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. ¿Por qué las personas, por eso se leyó San Juan capítulo 3? Porque el hablar con Nicodemo y entre otras cosas, Nicodemo es un hombre conocedor de todo esto, muy religioso, un hombre bien ubicado espiritualmente. No se le dijo lo que se le pudo haber dicho a María Magdalena, que era una mujer con cuánto demonio, ni se le pudo haber dicho al endemoniado, ni se le pudo haber dicho a la mujer samaritana, ni se le pudo haber dicho a Zaqueo. Pero este hombre tenía que tener una percepción de que no es religiosidad, sino cambio, transformación. Y por eso el Señor le dice, el que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Y eso es verdad. Si no hay un nuevo nacimiento, es imposible que se siga avanzando. Para uno seguir avanzando en la fe y pueda creer y atesorar todo y degustar todo lo de la palabra, ha tenido que haber un nacimiento de nuevo. Pero la persona que siguió con su naturaleza y quiere ser cristiano, mi hermano, no avanzará. Se quedará todo el tiempo como la matica ahí, que no avanza, porque el terreno no es bueno. Por eso me encanta lo que dice San Mateo capítulo 13. Y ahí dice claramente, hablando de esto, la semejanza que esa semilla es simbolizado con la palabra. Parte cayó en el camino, otra parte cayó pedregales, otra parte cayó entre espinos, y la que cayó en buena tierra es la que produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea que va una bendición donde la palabra se recibe con gozo y queda ahí y es buen terreno. Eso sucedió una transformación. Léase lo que dice San Mateo capítulo 13 y te lo explica la explicación de la parábola del sembrador. Y el Señor la explica. Esta es la palabra. El que recibe la palabra le gustó y salió y vino el enemigo y se la llevó, la semilla. Pero hermanos, para poder permanecer, para poder avanzar, para poder llegar al cielo, ha debido caer la palabra en buena tierra. Si esta palabra cayó en buena tierra, enseguida se produjo no una adecuación ni una reforma, porque en algunos se ha efectuado una reforma y una adecuación, produjo una transformación.
Y usted dice, mira lo que dice San Juan, por eso le leí el versículo del capítulo 6, verso 63, hablando de que quién es el que produce la vida, el Espíritu, que la palabra y el Espíritu son vida. Porque la palabra y el Espíritu y el agua van juntos. Ya vosotros estáis limpios. ¿Y quién es lo que limpia? El agua. Por la palabra. Y cuando San Juan dice el que no naciere de agua y de Espíritu, se refiere a la palabra. Porque el agua y el Espíritu van siempre en la conexión. Y es lo que dice aquí el versículo que leíamos al comenzar. El capítulo 6, el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y si hemos nacido nosotros de la palabra, Él nos ha dado vida, porque son espíritu y son vida. Y la palabra es la que nos limpia. Entonces, en esto, por eso es que algunos predican de que ahí dice lo que dice San Juan 3, que el bautismo es el agua. No, eso no dice ahí. Ahí sí te dijera el que se bautizara y recibiera el Espíritu Santo. No. Es que la Biblia lo presenta. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Claro, una vez que una persona cree, se arrepiente inmediatamente, eso es. Nadie me puede hablar a mí de creer sin obediencia, de creer sin acción. Porque esa es otra cosa. Hay quienes predican que solamente con que crea, no importa si se bautiza o no se bautiza, si no avanza o no avanza, ya creyó, y por eso se van a los hospitales. Confiéselo, ya lo confesó, ya se salvó. Eso no es así. Todo el creer en la Biblia implica obediencia. Creyeron y se bautizaron. Una vez que uno cree, avanza. Creí. Abraham creyó por lo que Dios le prometió. Y Hebreos lo plantea. Una descendencia y una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y él se movió en obediencia porque le creyó a Dios. Por eso Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y presenta a Abraham. Porque Abraham creyó y se movió. Y por ese creer, Abraham recibió justicia. Entonces nosotros no podemos quedar hoy creyendo que solamente creer, hermano, no importa que... No, tengo que seguir avanzando. Yo creo, en mí se produjo un milagro, no quiero. ¿Qué hay que hacer? Bueno, por esa razón, cuando el eunuco dijo aquí hay agua, era porque ya se había llegado al tema hace rato. Porque cuántas horas y cuánto tiempo no se gastaría Felipe montado en ese carro. ¿Hasta dónde llegó? Porque eso no fue que ya sí ven acá. No, eso fue que comenzando de esta escritura de Isaías 53, le comenzó a hablar de qué era lo que había pasado, porque él quería saber de quién se hablaba, si era de él mismo, o sea, del mismo profeta. Si es el mismo profeta o es otro. Y él venía de adorar. Se venía a adorar y se fue salió confundido. Pero hermano, cuando recibió la claridad de la palabra, por la palabra, a ese hombre no le quedó otra cosa. Aquí hay agua. Y yo ya estoy convencido. Pasó en mí, yo no quiero seguir siendo un hombre pagano, yo quiero ser salvo. Entonces, si crees de todo, claro que creo, lo bautizó. Uno no puede pensar de un hombre que es religioso, que conoce bien de esto, llamado Saulo, y que dijo, no, solamente yo se me apareció el Señor en el camino y me dijo, ya listo, creí, ya. No, enseguida vas a encontrar, te vas a ir a la calle derecha, allá
nada más, y te vas a encontrar un hombre que él te va a decir lo que tienes que hacer. Cuando la persona está ahí convencida, porque fue convencido y dijo, ¿qué quieres que yo haga? El hombre arrogante fue con la cabeza agacha porque aún estaba todo ciego. Y que otro sea el que lo guiara. Y cuando lo llevaron, entonces, ¿cuán diferente es esto? Saulo le tocó esperar que le dijeran qué tenía que hacer. Y por eso en el capítulo 22 del libro de los Hechos, el verso 16 dice, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, invocando su nombre. Así que él se bautizó, porque una vez que recibió el cambio, enseguida no fue el mismo. Y ya no quiso saber nada de Sanedrín, no quiso saber nada de su tradición y de su religión. Ya de ahí en la vida fue un giro de 180 grados, sentido contrario a lo que venía, porque es lo que produce la palabra en el corazón. Cuán importante es recibir la palabra. No nos dejemos fascinar de tantas cosas, no nos dejemos fascinar de cositas, de programitas. Hermano, seamos sedientos de oír la palabra, atento de atender la palabra. Cuando uno atiende, entiende, y cuando uno entiende, avanza. Uno es lleno del Espíritu Santo, uno es sano, uno recibe bendiciones, uno se fortifica porque entiende, pero si no atiende no va a entender nunca. Presta la atención a la palabra del Señor. A veces nos gusta de todo, nos gustan los cánticos, nos gusta la programación, cuando llega la palabra no nos gusta. Ahí te vas a preocupar. Si no te gusta la palabra, no has nacido de la palabra. Te bautizaron, pero no has nacido de la palabra. Y hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Vamos a orar. Continuamos en la voluntad del Señor el próximo domingo. Vamos a orar que el Señor nos ayude. Soberano Señor, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por esta oportunidad que tú nos has regalado, Señor, de estar aquí en tu presencia. Te pedimos, Señor, que vayamos avanzando y que nos vayamos enamorando cada día más de ti, Señor, y saber de lo que nosotros necesitamos. En el nombre tuyo, Jesús, en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Bendice a tu pueblo, que cada día te amemos tu palabra y entendamos lo que nosotros hemos recibido, lo que nosotros tenemos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya.